Muy buenas gente, otra vez, bienvenidos a mi canal. Este es el cuarto vídeo ya de la antigua Grecia y en el vídeo de hoy comenzamos la época de oro, ya por fin. En el anterior, como habréis visto todos, porque no dudo de ello, pasamos la edad helenística y las batallas y las guerras contra los persas, las de Salamina, Termópilas, todo eso estaba en el anterior vídeo. Pero en el de hoy ya vamos a tocar la época de esplendor de Atenas, la de Pericles, la guerra del Peloponeso, así que comencemos con ello. Terminamos el anterior vídeo con la batalla de Salamina en las costas de enfrente de la Ática y se dice que el mismo día, que no creo, pero se le acerca, se ganó también otra gran batalla de los griegos, que fue en el occidente, en este caso en Himera, en Sicilia. Aquí, las tropas de los cartagineses dirigidas por Amílcar estaban celebrando un culto a los dioses y los griegos le pillaron de improviso. Fíjate la cantidad de ruinas que hay aquí, ¿eh? Le pillaron de improviso, mira el aulos, la flauta doble esta. Le pillaron de improviso y los arrasaron. Y fue la batalla de Himera, que fue, junto con la de Salamina, se libraron los griegos de las dos invasiones extranjeras, de los persas y los cartagineses, en una misma época. Dicen el mismo día, pero será en la misma. Y fue la batalla de Himera, como hemos dicho. El hijo de Gelón de Siracusa, que tocha es Siracusa, fue Hielón. Y este tuvo que guerrear y apoyar a los griegos en Cumas. Porque en Cumas, ¿os acordáis de Cumas, que estaba aquí al norte de Nápoles? Fue el primer asentamiento griego. Pues lo tengo que poner. Pues estaban teniendo bastantes problemas con. Estaban teniendo demasiados problemas. Me ha entrado una abeja, una avispa. Estaban teniendo demasiados problemas con los etruscos. Los habitantes del norte de Italia, las tribus etruscas. ¿Os acordáis de la batalla esta de los cartagineses aliados con los etruscos que vencieron a los griegos en Cerdeña y les dieron Córcega a los etruscos? El caso es que Hierón, desde Siracusa, pues envió una flota hasta Cumas y derrotó a los etruscos en el 474. Los destrozó. Es más, desde entonces los etruscos no levantaron cabeza. Pitágoras y Genofantes, que eran los dos de las islas de la parte jonia de Grecia, se mudaron, como ya sabéis, a la zona de Italia y Sicilia. Y fue aquí donde la ciencia y el esplendor del mundo griego pues, se trasladó al occidente del continente griego. Genofantes era el que descubrió, el que asoció más bien el que encontrase fósiles de conchas y moluscos en las montañas y los asociase con que en un pasado, muy pasado, pues estuviese bajo el nivel del mar. Genofonte ya en Sicilia formó la escuela eleática. Parménides, en esta época también, elaboró una teoría sobre la naturaleza del universo y uno de sus discípulos, que fue Zenón, también era de la escuela de Pitágoras, fue el primero en el que empezó a desarrollar una teoría en la que los seres humanos no podían llegar a la verdad absoluta por medio de los sentidos, sino por medio de la razón. Zenón además fue maestro de Pericles, que ahora le veremos, y fue el fundador de la dialéctica, según dicen, Zenón. Otro de la escuela pitagórica, en Crotona, fue Filolao, que sostuvo que la Tierra podía ser un cuerpo celeste que estuviese rotando sobre sí misma. Y sostuvo que el Sol era una estrella, era una roca ardiente, pero era el espejo de una estrella mayor. Y en Sicilia estuvo Empédocles, que desarrolló la teoría de los cuatro elementos. Decía que toda materia existente, incluso los seres vivos, provenían de cuatro elementos, que era la tierra, el agua, el fuego y el aire. Esta teoría duró 2000 años, o sea, se mantuvo 2000 años. Fijaos el Etna, lo tocho que tiene que ser para hacer Fujiyama. La gente comentando en plan, no me gusta, hace mucho frío, no me gusta, no me atienden bien. 19.000 comentarios. Y volviendo a la Grecia continental, después de la batalla de Salamina, que recordáis, ocurrió aquí, en la isla de Salamina, enfrente de Pireo, el puerto de Atenas, pues Mardonio, el yerno del rey persa, general de las tropas que se quedaron por el norte, en Tracia, envió a Alejandro, el rey de Macedonia, a que convenciese a los atenienses de ceder a Atenas. No lo consiguió, Mardonio volvió a Atenas y la incendió, por segunda vez. Fue aquí donde los espartanos ya se calentaron y enviaron a 20.000 peloponesos, de los cuales 5.000 eran espartanos.
Y junto a los atenienses y otras ciudades griegas llegaron a juntarse unos 80.000, 100.000 griegos, que fueron el mayor ejército de los griegos jamás creado hasta entonces. Y se juntaron en la Platea. La Platea, que siempre fue aliada de Atenas, bueno, casi siempre. Los espartanos siempre metían mierda para que se rebelasen, sí, sobre todo los corintios y los tebanos contra los atenienses. Y fue aquí donde tuvo una batalla contra Mardonio. Todas las tropas griegas bajo el mando de Pausanias, primo de Leónidas, se fueron a acercar, se enfrentaron a las tropas de Mardonio, que eran unos 150.000 persas. Y fue en la Platea. Fue en el 479 esta batalla. A ver si está. Batalla. No sale. Uf, es que Platea es un pueblo de 100 habitantes. En los alrededores, ¿no? Toma ya. Parece que limpito todo. Pues fue una batalla muy ardua, que estaban muy empatados, porque aunque le sacasen 50.000 o más persas a los griegos al final siempre combatían mejor. Y Mardonio, en una carga de caballería, fue alcanzado por una lanza griega. El caso es que los persas, al perder a su líder, huyeron. Huyeron y se fueron al mar a sus botes. Los que consiguieron sobrevivir se fueron a sus botes, digo yo que estarían aquí, ¿no? No nos darían toda la vuelta al Peloponeso, hasta Asia. Y desde entonces, a partir de aquí, desde el 479 que ocurrió esta batalla, la de Platea, hasta 500 años más adelante, los griegos siempre que guerreasen contra los persas sería en continente asiático, ya no tocaría en Europa en 500 años. De paso, por cierto, los griegos se pasaron por Tebas, como siempre, para tomar un almuerzo. La tomaron, exiliaron a los oligarcas y pusieron un gobierno democrático. Fíjate la enanilla que es Tebas comparado con Atenas ahora, ¿eh? Un pueblo. Es un pueblo. Y Atenas es... El caso es que los persas aún así se calentaron y se acercaron a Samos otra vez. Los espartanos fueron en su ayuda. Los persas se tomaron posiciones en la tierra. Digo yo que sería aquí, en la costa de Jonia. Los espartanos les plantaron cara, pero las ciudades jonias se empezaron a rebelar contra los persas y se lió. Bajo el liderazgo de Leotíquidas, un general espartano, se desarrolló la batalla de Micala. Vamos, tuvo lugar la batalla de Micala. Fijaos. Uf, qué pedazo playas. Está en el monte. Y tras esta batalla ya los persas sí o sí se retiraron hasta su imperio. A partir de aquí, después de la batalla de Micala, todas las ciudades jonias volvieron a tomar su independencia. Volvieron a recuperar su independencia. A partir de esta batalla, pues terminó en el 478 los 20 años de las guerras persas. Las guerras de Troya tuvieron su cronista, que fue Homero, pero las guerras contra los persas fue Heródoto, el cronista, que nació en Alicanarso, en Jonia, fijaos. Muy cerca de Samos, además. Heródoto aprovechó muchísimo su tiempo y viajó por todo el imperio persa y escribió historia de todo. Escribió historia de la formación de un montón de tribus, imperios y ciudades. Y escribió muchísimos rituales religiosos y creencias y supersticiones. Lo mezclaba mucho, no era una escritura imparcial. Lo mezclaba muchísimo con maldiciones, milagros y al final, pues, mitología. Pero gracias a Heródoto tenemos la mayoría de lo que conocemos, el mundo occidental. La mayoría de los occidentales, lo que conocemos del 500 a.C., más atrás, fue gracias a Heródoto, porque recopiló muchísima información durante toda su vida. Y fue gracias a él realmente. Hay un libro que se llama La historia de Heródoto, que la tengo abajo, que es el ejemplo de esto. La historia de Heródoto es parte de lo que ha sobrevivido de sus obras. Escribió mucho más, pero eso es lo que nos ha llegado. Y gracias a eso hemos entendido muchísimas cosas. Toda la historia que hemos dado hasta ahora, por ejemplo, la desarrollaba Heródoto, entre otros, pero fue el que más información aportó. De las obras que pervivieron hasta nuestro tiempo, claro. Y aquí comienza la Edad de Oro en el 477 de Grecia, de Atenas y Esparta sobre todo. Pausanias, el héroe de Platea, se calentó y fue a tomar Bizancio, y la tomó. Como le ocurrió a muchos espartanos, cuando se distanciaban de la virtud y de la disciplina, caían en lo contrario, en el vicio y en la ostentosidad, y al final Pausanias quiso asemejarse a un sátrapa oriental.
El caso es que fue llamado a Esparta, donde le juzgaron los éforos y le destituyeron del cargo. Pero este aprovechó para alimentar una revuelta de los ilotas, los esclavos espartanos, y eso sí que sí, no podían pasar por allí los espartanos. Rebelar a los ilotas otra vez, eso no se perdonaba. Le pillaron y en el 471 se refugió en un templo de Esparta, porque dentro no podían matarle. Lo cercaron para matarlo de hambre y al final le sacaron y le mataron por haber rebelado a los ilotas. Leotíquidas, el de la batalla de Micala, no duró mucho y también le desterraron porque dijeron que había sido sobornado. El caso es que esto fue un duro golpe para los espartanos, que se rebelasen sus esclavos. Argos se rebeló otra vez contra Esparta y Atenas resplandeció ante esto. Estaba encantada de todos los problemas que tenían los espartanos. Subió al trono de Esparta Arquidamo primero y fue a Argos y lo sometió. Pero ocurrió un desastre natural. Hubo un terremoto en el 464 que destrozó la capital, Esparta, y fue un duro golpe para los espartanos. Los ilotas aprovecharon el terremoto y se fueron otra vez a Ítome, que 2 siglos antes se fortificaron aquí otra vez. El caso es que estuvieron aquí 5 años rodeados por los espartanos sin que los llegasen a aniquilar. Llegaron a una tregua 5 años después y pudieron, en la que ellos se rendían si mantenían sus vidas, y se fueron al Golfo de Corintio. Fueron por aquí, a una de estas ciudades. Atenas, en su esplendor, se le ocurrió la idea de formar una confederación, que se le llamó la confederación, una alianza. Se le ocurrió la idea de formar una alianza, una confederación, con las ciudades, sobre todo del mar Egeo y de Jonia, para mantener una protección por si los persas volviesen, por si los persas se les ocurría volver. Creó en Delos un tesoro central por las que todas las ciudades que querían protección tenían que donar en esta ciudad, en el medio que está aquí en el Egeo, tenían que donar tributos o barcos si tuviesen. Y esto fue establecido por Arístides el Justo. Arístides el Justo fue el que decidió que las ciudades, en función de su prosperidad, pues que tenían que donar, o barcos o dinero. Y él fue el que tomó esas decisiones. Claro, pero como estaba a 160 kilómetros de Atenas, pues Temístocles, el gobernador de Atenas de aquel entonces, dijo, pues, ¿para qué tenerlo en Delos si mejor lo podríamos tener en nuestra propia capital? Y comenzó la fortificación ya no solo de la Acrópolis, sino de todo el Atenas, toda la ciudad. Comenzó una fortificación para defenderlo y en un futuro llevar ese tesoro central de la Confederación de Delos, que se empezó a llamar. Cimón, el opositor de Temístocles, nieto de Megacles, de la batalla de Maratón, tomó la flota griega y expulsó a los espartanos de Bizancio. Se le subió el poder a la cabeza a Cimón y desterró a Temístocles, conjurando contra él que decía que había ayudado a los persas, que a saber si fue verdad, pero bueno, le desterraron a Temístocles y se quedó en el poder Cimón. Cimón asumió el cargo en el 477 y después de tomar Bizancio, como he dicho, los espartanos, que lo tomó por Pausanias, empezó a su gira por las ciudades jonias y el Quersoneso Tracio a obligar prácticamente a las ciudades jonias a meterse en la Confederación de Delos, para que todas tuviesen que donar un tributo o los barcos. En el 469, además, poco después, Naxos pensó, ¿para qué voy a seguir pagando tributo a la Confederación de Delos si al final son los atenienses? Así que va, los dejo de pagar. Cimón se enteró, fue a Naxos, destruyó todas sus fortalezas y le obligó a pagar, le embargó todos los barcos y le obligó a pagar un tributo a partir de entonces. Así que fijaos lo que fue la Confederación. Al final fue una medio conquista de Atenas. En el 464, Cimón tenía un enemigo que era Fialtres, que era el partido opositor a Cimón. El caso es que enviaron a Cimón a Esparta para ayudarles con la revuelta de los ilotas, pero los espartanos se sintieron insultados por esto, porque dijeron, ¿creéis que nos tenéis que ayudar con nuestros propios esclavos? Dejarnos a nosotros. Fue un insulto para su honor. Cimón, al no poder hacer nada, pues volvió a Esparta en el 464, aumentó el poder de la Asamblea Popular, porque era demócrata, pero le terminaron desterrando.
Efialtres ascendió al trono, pero le asesinaron poco después. Y a este le sucedió Pericles. Pericles, el gran Pericles, que viviría un montón y estaría en el trono 30 años hasta su muerte. Pericles era de la familia de los Almeónidas, además. Su maestro fue Zenón, el de la dialéctica. Durante Pericles, esos 30 años fue la época de esplendor de Atenas. Fue la época en la que más brilló, la Edad de Oro, que se llama. Lo primero que hizo fue establecer a los funcionarios del Estado, de la ciudad, les dio sueldos para que así cualquier persona, cualquier ciudadano, aunque sea pobre, pudiese acceder a ellos. Y construyó un muro, fue el primero que empezó, desde Pireo hasta Atenas, pues le separaban antes 8 kilómetros, aunque ahora es toda la ciudad, claro. Construyó un muro, empezó a construirlo, para que así los atenienses, por mucho que estuviesen cercados o que volviesen otra vez los persas, como la incendiaron 2 veces, pues tuviesen sí o sí una forma de abastecerse por mar con alimentos. Y se llamaba los largos muros, y fue un muro que llegó desde Pireo hasta Atenas de 8 kilómetros, que sería muy importante más adelante. Utilizando el dinero de la Confederación de Delos, sí, lo utilizó, para Atenas, embelleció tanto Atenas, arquitectónicamente, que fue el faro de la civilización de todo Occidente. Y fue súper, esta reputación le duró siglos. Aún a día de hoy se tiene esa idea de la época de esplendor ateniense. Tenía sus oscuros, pero esta fue la más brillante, está claro. Ídnico encargó a Ídnico, un arquitecto, que construyese nuevos templos en la Acrópolis. Entre ellos el Partenón. El Partenón fue un templo dedicado a Atenas, que fue el más grande. El escultor fue Fidias, que fue el mejor escultor de la época y el mejor de la historia de los griegos. El Partenón sería este, el más grande, el clásico de todas las postales, que ahora está destruido obviamente. Y dentro terminó en el 432, por cierto, duró 20 años la obra. Fijaos, este es el Partenón, el templo más tocho. Aquí está el Museo del Antiguo Erectón, otro templo. Monumento a Agripina. Mira, tenía Nike, Victoriosa. Y tenemos un caminito, fijaos. Yo he ido y se empieza desde aquí. Pum. Yo he estado aquí. No entré. Pero este notas tiene pinta de que ha entrado hasta el fondo. ¿Por qué no puedo avanzar? Ahora. Pues fijaos, este es el Partenón del arquitecto Ictino y del escultor Fidias. Y dentro esculpió una Atenea de 7 metros, dicen, de madera. De madera, pero lo que se veía era la piel de marfil y las vestimentas de oro, y sería algo inmenso. Hay recreaciones en internet, pero bueno, las podéis buscar. Parece que lo están reconstruyendo como si lo hubiesen bombardeado hace poco, pero bueno, es que siempre lleva siglos así. Ahí está el templo de las Cariátides, que en vez de columnas tienen musas. Y esto siempre está petado, claro, porque es la Acrópolis, el eje, el faro de la civilización. También Fidias esculpió una estatua igualmente grande dentro de Zeus Olimpia. Y esta estatua fue nombrada por los griegos fue catalogada como una de las 7 maravillas, lo único que luego la destruyeron, claro. Por cierto, la entrada a la Acrópolis costaba 20 pavos, si creo recordar. Fidias, al pobre Fidias, como era amigo de Pericles, los conservadores enemigos de Pericles le persiguieron y lo hostigaron hasta el final y le dijeron que le juzgaron, en la asamblea, que había esculpido su cara en el escudo de Atenea. El caso es que al final le metieron en la prisión y murió. El pobre Fidias terminó así, el mayor escultor de la historia. En esta época vivieron tres escritores muy famosos. El primero de ellos fue Esquilo, que redujo el coro de 90 personas a 15 e introdujo un doble actor. El segundo actor dio la posibilidad de ejercer un diálogo entre ellos. Escribió 90 obras, estuvo escribiendo toda su vida, y se dice que Esquilo murió cuando un águila dejó caer un caparazón, una tortuga, desde el cielo, le cayó la cocorota y le mató. Así es lo que se dice que murió. Sófocles también duró 90 y pico años, escribió un montón de obras, en algunas les ganó a Esquilo, y su innovación que hizo fue que en las tragedias metió el tercer acto.
el tercer acto de las obras, que hasta entonces no se hacía. Y en el 484 nació el más humano, Eurípides, también dramaturgo, que escribió un montón de obras, pero se diferenció en que no hablaba de forma solemne y de las pasiones más nobles como los anteriores, sino que empezó a hablar de las debilidades del ser humano y empatizó mucho más con las clases bajas. Utilizó también el lenguaje cotidiano más que el solemne poético. Empezó a utilizar más la prosa que el verso, por ejemplo. El caso es que este tío se aisló tanto de la sociedad, se dice que como no consiguió que nadie le diese cariño, a saber, pero al carecer del cariño que necesitaba, pues se aisló de la sociedad y se convirtió en un ermitaño que odiaba a la sociedad. Y terminó pues solo. Otro de los científicos importantes de esa época fue Demócrito, que en el 470 elaboró una teoría según la cual las partículas podían ser divididas hasta una que no podía ser dividida, que se la llamó el átomo, que es el fundamento de toda la materia y el que no se puede dividir. Y él fue el primero que lo elaboró. Y además en el 460, cerca de Alicanarso, ya sabéis, ciudad Jonia, cerca de Samos, nació Hipócrates, el fundador de la medicina. Es el primero que elaboró una teoría de la medicina que escribió sin acudir a rituales con los dioses o los demonios. Una medicina práctica. El juramento hipocrático a día de hoy se sigue jurando. Imaginaos lo importante que fue. En esta época surgieron los sofistas en Atenas. Sofistas significa enseñar. Y ellos empezaron en la plaza y en la Acrópolis a enseñar a la población, a los que quisiesen formarse, el arte de la argumentación. Ellos enseñaron a defender cualquier tipo de argumento con técnicas para intentar destruir a su opositor. Esto es lo contrario de la dialéctica de Zenón, porque al final los sofistas son, pues, para que nos entendamos, como los abogados. Da igual el motivo por el que estés argumentando, que al final solo quieres llevar la razón. Es como una forma de llevarte el enemigo a tu terreno, ¿no? Intentar convencerles, da igual de qué, sino lo importante es llegar a convencerles con argumentos sólidos, da igual el tema. Pues es un poco antimoral, la verdad. Y luego el último fue Protágoras, que es el primero que estudió bien la gramática griega y elaboró reglas lingüísticas de una forma estructural. Fue desterrado porque puso en duda a los dioses y le desterraron por ateo y acabó mal, como siempre. Es que al final todos los autores, tanto científicos como literarios, joder, suelen terminar todos mal. Pericles, bueno, pues empezó la construcción de los muros largos, aplastó a Egina, por cierto, que apoyó a los persas, si recordáis, donde la invención de la moneda, y participó en una querella entre Corinto y Megara, como siempre, apoyando a los megaras contra Corintio. Los corintios, pues, acabaron mal y quisieron vengarse. En el 457 firmaron una paz con los espartanos. Y en el 454 los egipcios pidieron ayuda para rebelarse contra los persas a los atenienses y estos enviaron 200 barcos. Llegaron a Memphis, que se llama así además por los griegos, ruinas de Memphis, que hoy en día es que no existe, fijaos. Está fatal, destrozadísimo. Fijaos qué pueblecillo. Y se vieron rodeados por tribus egipcias y persas. El caso es que de vuelta al Mediterráneo la liaron y murieron todos, perecieron todos los griegos, todas las 200 naves las perdieron. Fue un muy duro golpe para Atenas. Los atenienses desconfiaron y llevaron el tesoro ya de la Confederación de Delos, de aquí, a Atenas. Ya lo llevaron, ya no se fiaban. En este momento los atenienses tenían un montón de aliados porque tenían los beocios, tenían Calcis, tenían Corinto, estaban en paz con los espartanos. De momento se llevaban bastante bien, excepto con los tebanos. Tenían Megara también, se llevaban bastante bien con todos, o tenían alianzas también forzadas. Pero bueno, de momento estaban bastante bien, aunque habían perdido la flota. Pero duró poco, porque en el 447 los beocios se aliaron con Tebas y lucharon por aquí contra los atenienses. Los atenienses perdieron. Fócida, Megara y Eubea, al ver esta derrota de los atenienses, abandonaron la alianza con los atenienses y de repente perdieron un montón de aliados. En este momento empezó a cundir guerras ya no solo entre Atenas y los demás y Esparta, sino que guerras en las propias ciudades entre demócratas y oligarcas. Oligarcas siempre de parte de los espartanos y demócratas siempre de parte de los atenienses.
Y fue donde empezaron a saltar las chispas hasta crear el incendio de la guerra del Peloponeso. Todo empezó en la isla de Corcina. Siempre me lleva al otro lado del mundo. Todo empezó aquí. Uf, encima está en Corfu, claro, ahora es Corfu. Fijaos dónde empezó. En Corcina, Corfu, pues hubo una revuelta entre los demócratas y oligarcas. Corinto fue en su ayuda de los oligarcas y los demócratas pidieron ayuda a Atenas. Con la flota de Atenas, los corintios, que tenían muchos más barcos, lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, pero el caso es que perdieron, y perdieron un montón, perdieron toda su flota de 150 barcos. Fue un duro golpe para Corinto. Corinto, al verse su flota derruida, empezó a enviar mensajeros para revelar los aliados de Atenas, y una de ellas fue en Porintio, que se llama Poros ahora. Empezó a intentar socavar la alianza de las ciudades atenienses con Atenas. Pidió ayuda a los espartanos, que en aquel entonces gobernaba Arquidamo II, que era el hijo del Arquidamo I. Los espartanos se negaron, pero los atenienses atacaron a Megara, que era aliada de Esparta. Les impusieron un control comercial. Como están aquí al lado, no les dejaron exportar ni importar nada y empezaron a morirse de hambre. Los espartanos entraron sí o sí en guerra y es donde comenzó la guerra del Peloponeso. Esta guerra duraría 30 años y terminaría con la época de esplendor de Grecia y les dejaría a todos bastante tocados. Esta guerra nos ha llegado por Tucídides, quien fue un general ateniense, que ahora lo veremos, fue exiliado en el 423, pero escribió en el exilio esta guerra, la guerra del Peloponeso. Tiene un libro, yo lo tengo, en el que es un ejemplo de raciocinio e imparcialidad, porque aunque era ateniense, intenta describir los acontecimientos y la guerra de una forma totalmente imparcial. Y no, por ejemplo, no arguye nada del quehacer y de la suerte a los dioses. Simplemente describe los hechos. Comenzó la guerra y Arquidamo II marchó contra el Ática. Pericles envió a su población a los largos muros que justo se acababan de terminar. Arquidamo incendió todas las casas y granjas y campos de alrededor del Ática, pero no tomó Atenas ni el Pireo y aún se seguían suministrando, aún se seguían abasteciendo con el comercio marítimo. Esto lo hizo hasta que llegó el invierno, en el que volvieron a Atenas por el frío. No tenían fortificaciones y tuvieron que volver. Al terminar el primer año de guerra, Pericles hicieron un funeral público para conmemorar los muertos de ese primer año y Pericles en Tucídides, en su obra, describe la oración fúnebre de Pericles como una oración inmemorial en el que alababa la libertad y la democracia por encima de todo. El caso es que al año siguiente los espartanos volvieron y tuvieron que volver a refugiarse en los largos muros, pero esta vez un brote de viruela, una viruela de peste, asoló a la población que estaba refugiada en los largos muros y murió el 20% de la población de Atenas. Decenas de miles de personas murieron por esta viruela. Incluso Pericles murió en el 427. Murió de esta peste. Y Arquidamo también, no sé si sabemos por la peste, pero murieron los dos. Fue un duro golpe. Aquí es donde terminó la edad de oro de Atenas. Murió Pericles en el 427 de aquí, todo para abajo. En Atenas además surgió, pues otra vez, los demócratas y los conservadores. Los demócratas esta vez eran pro-belicistas y tenían en la cabeza a Cleón. Y los conservadores eran pro-paz, fijaos, y tenían en la cabeza a Nicias. El caso es que Cleón llevó la delantera y convenció a la asamblea. Continuaron las guerras. Esparta sitió Palatea durante 2 años y aniquiló a la población, y mientras Cleón envió la flota ateniense a todo el Peloponeso para iniciar correrías, que ya las había iniciado Pericles, pero bueno, a iniciar correrías por la costa, quemando y saqueando. Y así funcionaron durante años. El almirante ateniense Demóstenes tomó Pilos, una ciudad al lado de Esparta, y la sitió. Los espartanos tomaron posiciones en Esfacteria para tomar Pilos a los atenienses. La flota ateniense regresó y sitió a los sitiadores de los espartanos y tomaron a 100 y pico ciudadanos espartanos. Es que los espartanos eran solo 5.000 ciudadanos espartanos en todo el Peloponeso. Quisieron llegar a un acuerdo con Cleón para llegar a un acuerdo de paz. Pero Cleón
no les valió solo con esto, sino que quiso recuperar un montón de ciudades 20 años atrás que habían perdido. Y los espartanos se sintieron insultados y continuaron el asedio. Cleón se quejaba de que no sean capaces de resistir en Pilos y tomar Esfacteria. Y Nicias convocó una asamblea para votar que Cleón dirigiese sus tropas. El caso es que le obligaron a tomarlo, le enviaron a Cleón a ir desde Atenas a tomar la isla de los espartanos, de Esfacteria. Justo coincidió que este bosque se incendió. El bosque, que aún a día de hoy hay bosque, se incendió y ayudó al ataque de Cleón, de los atenienses. Tomaron a 120 ciudadanos espartanos y los espartanos, los pocos que sobrevivieron, pues fueron rehenes. Fue un insulto para Leónidas, fijaos, espartanos dejándose capturar, vivos. En el 424, Nicias, por su cuenta, dirigió también tropas y tomó Citera y otras islas de por aquí espartanas. Uf, qué increíble es Citera. Joder, vaya paraíso. Toma ya. Surgió un nuevo líder en el 424 en Esparta, llamado Brásidas, que decidió ir por el norte, tomar parte de Tracia y ir por Calcidia, que era un importante eslabón comercial de Atenas. Los atenienses intentaron tomar la Beocia, pero fueron destruidos por los tebanos. Tuvieron que volver. Brásidas era el primer general espartano que aceptaba diálogos y utilizó la técnica de la persuasión. Es el que más se le reconoce. Intentó persuadir a todos los aliados griegos de que se rebelasen contra Atenas. Y Brásidas tomó Anfípolis, que hoy en día es una urbanización de 40 casas, literal. Increíble. Pero Anfípolis era una ciudad importante en aquella época y estaba bajo el gobierno de Tucídides, el escritor y el autor de la obra de las guerras del Peloponeso. El caso es que Tucídides en el asedio no estaba, a saber dónde estaba, pero no llegó. Tomó la ciudad, tomó Anfípolis y Tucídides fue desterrado de Atenas. Fijaos dónde está. Tucídides fue desterrado de Atenas y en el exilio es donde escribió la obra. En el 422, Cleón el ateniense intentó tomar Anfípolis y murió en combate. Y Brásidas también, murieron los dos. En el 421, un año después, se acordó la paz de Nicias y llegaron a una tregua de paz de 10 años supuestamente, en el que Atenas y Esparta estaban igual que hace 10 años, lo único que muchos más desgastados y con muchísimo menos hombres. Pero los corintios y los tebanos no estuvieron de acuerdo y dijeron: esta paz no nos conviene, así que guerreemos, continuemos la guerra. En la facción belicista de Atenas, de los demócratas, surgió otro nuevo líder, Alcíbiades, el último de los Almeónidas, de la familia de los Almeónidas, de la maldición de los Almeónidas, que tuvo relevancia en la historia. Y este la va a liar, pero bien. Alcíbiades, deseoso de guerrear, pues quiso defender una ciudad cerca de Argos que estaba siendo asediada por los argivos. Fue en su ayuda, les prometió ayuda, pero Nicias en la asamblea le quitó muchísimos refuerzos. El caso es que no fueron suficientes como para defender a esos asediados de Argos. Alcíbiades, deseoso de entrar en guerra, apoyó una trifulca que tenían los argivos contra los de Élida, la región de aquí, y les prometió enviar tropas. Lo único que Nicea, su opositor, en la asamblea le negó las tropas y al final pudo enviar apenas, y apenas ayudó. Los espartanos apoyaron a Argos con Agis II como comandante, el siguiente sucesor al trono de Esparta, y derrotaron a Alcíbiades. Por aquella época, los atenienses ya habían hecho demasiadas expediciones al extranjero. La primera a recordar que fue en el 499 cuando apoyó la rebelión de las ciudades jonias contra los persas, que acabó muy mal. La segunda fue en el 460 apoyando a los rebeldes egipcios contra los persas. Quiero recordar que tomaron Memphis y fueron 200 barcos por ahí. Y el caso es que no llegaron a retomar a costa. Todos murieron o fueron esclavizados. O sea, acabó muy mal. Pero la peor vendría ahora, que sería Siracusa. Siracusa fue una colonia corintia, aliada de Esparta. Había también muchos espartanos y era la
la más poderosa, era la ciudad más poderosa en aquel entonces, incluso sobrepasaba con creces a Esparta. El casus belli fue Selino. Selino, Selinunte, Selino SL, no sé qué. Bueno, en el casus belli fue Selino. Los siracusos, los siracusianos quisieron tomar Selino, pero estos pidieron ayuda de Atenas y Atenas cogió ese casus belli y aprovechó a Alcibíades el hacer y construir una expedición para conquistar Siracusa, sitiarla. Pero esto fue en el 415. Alcibíades intentó convencer a la Asamblea Popular para hacer la expedición, pero Nicias otra vez se opuso a ello, era un disparate para él, y el caso es que llegaron al acuerdo en el que enviarían la expedición, pero no bajo las órdenes de Alcibíades, sino bajo las órdenes de Nicias, que no tenía sentido porque él desde el principio se oponía al proyecto. El caso es que poco después se encontraron unas esculturas de dioses mutiladas en Atenas y se le acusó a Alcibíades, que tampoco tenía mucho sentido, pero se le acusó a él. Le iban a juzgar y llegaron al acuerdo en el que si Alcibíades acompañaba a Nicias para ayudarle en la expedición, ya le juzgarían a la vuelta. Pero claro, Alcibíades en cuanto partió dijo, es que no da igual cómo vuelva, que me van a juzgar sí o sí, así que huyó y escapó y huyó a Esparta. Traicionó a los atenienses y se fue a Esparta. Esto fue en el 414. El caso es que Nicias igualmente sitió Siracusa. Ya desembarcó toda la flota y todos los atenienses en Siracusa, la intentaron tomar y les estaba saliendo bastante bien. El caso es que Alcibíades convenció a los espartanos para defender Siracusa. La expedición que él mismo se le había ocurrido quería sabotearla con los espartanos. Envió los espartanos las flotas espartanas bajo Gilipo y le pillaron justo a Nicias construyendo un muro en torno a Siracusa para sitiarla y cercarla por el hambre. Justo le pilló y se metieron por una grieta, consiguieron llegar a la ciudad, al casco antiguo y atrincherarse con los siracusianos. Nicias entonces pidió ayuda a Atenas otra vez y le envió otra flota bajo el mando de Demóstenes. Demóstenes pues vino y les ayudó bastante y volvieron a coger la delantera los atenienses, Nicias y Demóstenes, pero justo ocurrió un eclipse y como pues tantas veces ya se ha dado en la historia, Nicias era muy supersticioso y decidió hacer un ritual para dar la batalla y hacer un ritual en honor a los dioses por el eclipse. Pero mientras lo hacían, los siracusianos y los espartanos aprovecharon y les cercaron, debe ser por aquí, como en este cabo, les cercaron la flota. No pudieron huir los atenienses y todos fueron destruidos y los que no, hechos prisioneros. Se dice que estos prisioneros y estos esclavos fueron sometidos a tantas torturas que murieron prácticamente todos, así que de todos los dos ejércitos que enviaron a Siracusa, ninguno volvió. Ni el propio Nicias murió, Demóstenes también murió. El único que sobrevivió fue Gilipo y Alcibíades. Esta fue la tercera expedición griega desastrosa de la historia y fue la peor. El caso es que Alcibíades, de parte de los espartanos, incitó a tomar la Ática. En el 430, bajo otra vez el rey Agis II, pues tomaron el Ática y los espartanos se recluyeron en los largos muros otra vez. Pero esta vez los espartanos, con el consejo de Alcibíades, se fortalecieron en el Ática para no solo quemarlo y derruirlo una época del año, sino todo el año, incluso el invierno. Así que se quedaron fortificados en el Ática y mientras los atenienses utilizaron un oro, un arcón que tenían de las épocas de bonanza para casos como estos y construyó otra nueva flota. Los espartanos se dieron cuenta de que sí o sí tenían que, para aniquilar Atenas, cortar el cordón umbilical y hacerse con el Egeo. Así que también construyeron otra flota más. Los espartanos la construyeron esta flota en el 424 gracias a que pidió ayuda a los persas. Los persas, con Darío II en ese momento, recibieron dinero. Los persas les dieron dinero a los espartanos porque pensaron que no les interesaba volver a las campañas en Grecia, pero les interesaba que se matasen entre ellos. Así que Darío II apoyó esta empresa de los barcos espartanos. Mientras tanto, en Atenas, en este caos, todos la población en el largo muro y bastante asediada por todos lados, bastante asediada por el Ática de los espartanos,
conservadores consiguieron meter a 400 hombres oligarcas en el poder y acabar con la asamblea. Estos 400 se convirtieron en 5.000 y hubo dos gobiernos, porque la flota de Atenas, que la nueva que construyeron, estaba en Samos. Y aquí en Samos, Trasíbulo, uno de los capitanes que llevaba esa flota, decidió crear un gobierno independiente, Atenas, no como tal, pero se hizo con el poder de la flota y durante un momento estaban los oligarcas y los demócratas, que era Trasíbulo, que desoía las órdenes de los oligarcas. Así que durante este momento Atenas se dividió bastante. Pero durante este momento Alcíbiades se insinuó o ocurrió algo con la esposa del rey, de Agis II, y le desterraron. Y Alcíbiades fue a la corte de un sátrapa persa en Jonia. Ya en Jonia aprovechó a hablar con Trasíbulo en la flota de Samos y llegó a convencerle para llevar su flota, y Trasíbulo cedió. Entre los dos llevaron la flota y la comandaban. Y Alcíbiades, como sabía los planes de los espartanos porque él mismo se los había dicho, pues empezó a destrozar el comercio ateniense y con la flota de Trasíbulo empezó a conseguir la supremacía del Egeo otra vez para los atenienses, hasta la batalla de Cicico, que no sé exactamente dónde está, pero donde eliminó totalmente la flota espartana y la destrozó otra vez. Ahí ya volvieron a ser los hegemónicos del mar Egeo y a mantener el cordón umbilical del Mar Negro con Atenas. Y fue gracias a Alcíbiades, fijaos. En el 407, después de esos años, volvió a Atenas como un triunfador. Y la gente le ovacionó y no sé, olvidó todo lo que había hecho por Atenas, pero le recibieron bien. Pero los espartanos reconstruyeron la flota con la ayuda de Darío II y pusieron a un almirante llamado Lisandro al mando. Este, junto con el hijo de Darío II, que fue Ciro el Joven, para no confundirlo con el Ciro original, pues llegaron a tomar un montón de puertos de la Jonia, pero siempre evitando a la flota de Alcíbiades, porque tenía en cabeza. Leandro tenía la experiencia militar y Ciro el Joven tenía el dinero. Buen equipo. Pero hubo un momento en el que Alcíbiades se fue a su tierra natal de Tracia, a saber por qué, por sus asuntos personales, y los atenienses atacaron a Lisandro por la costa del mar, por la costa jonia, y perdieron contra los espartanos sin Lisandro. La flota ateniense fue totalmente destruida y destituyeron el cargo de Alcíbiades, y Alcíbiades pues se fue a su tierra natal en Tracia, cerca del Quersoneso. Los atenienses volvieron a construir la última flota ya, rascaron todo el oro de todos los templos griegos y de las estatuas, lo fundieron y construyeron la última flota. En el 406, además, los atenienses se pasaron por el forro las normas y ejecutaron a todos los almirantes de la batalla naval de Jonia, por la que perdieron la última flota, y nombraron almirante a un tal Canón, que no había estado en la batalla, claro, por eso seguía vivo. Egospotamos fue la última batalla entre los atenienses y los espartanos de esta época, en el 405, y no sé exactamente dónde está, pero estaba cerca del Quersoneso Tracio. Y el caso es que la flota ateniense se colocó por estas islas. Alcíbiades les dijo que estaban en un callejón sin salida porque les podrían encerrar en una ratonera, los espartanos, pero los atenienses no le hicieron caso a Alcíbiades. Alcíbiades se fue a su tierra y ya nunca volvió a aparecer. Los espartanos tomaron Chipre y a la mínima se rindieron, y en cuanto se rindió Chipre, se rindió la flota ateniense. Y en cuanto Lisandro, con la flota espartana, llegó al Pireo, simplemente con verla, Atenas firmó la paz de la guerra del Peloponeso, ya por fin. Por cierto, los espartanos mataron a los marinos de la flota. Se quedaron con los barcos, pero mataron a los marinos, así que fue una catástrofe. Egospotamos se llamó la batalla, que fue por aquí, en la que se rindieron, pero aún así se cargaron a los marinos. Perdió Atenas una generación entera de atenienses, y los espartanos también, básicamente, pero sobre todo los atenienses. En cuanto llegó al Pireo, pues Atenas se rindió, firmaron la paz, y Lisandro, al mando de las tropas espartanas, pues destruyó la fortaleza ateniense y los largos muros. Y ya no les quedó nada. Alcíbiades, por cierto, por temor a las represalias de los espartanos, pues se fue a una satrapía persa, pero le apuñalaron y le asesinaron, así que a tomar por culo. Y poco más, aquí terminó la guerra del Peloponeso, en la que prácticamente no consiguieron nada,
se quedaron más o menos como estaban. Bueno, Atenas salió más debilitada, pero se empobrecieron en general. Toda Grecia acabó el siglo de oro y no ganaron nada, absolutamente nada. Solo fue destrucción. Espero que os haya gustado. Este fue el siglo de oro. Continuaré con los vídeos y yo creo que voy a continuar un poco más con los griegos, ¿no? Me apetece. No sé exactamente hasta dónde, hasta el Imperio Romano, puede ser. Así que dejadme en los comentarios si queréis que llegue hasta el Imperio Romano. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta otra.